hablaremos de enfermedades hepáticas, las cuales son un problema de salud muy importante en el país. Hablar de enfermedades hepáticas es una gama de enfermedades con repercusión hepática que incluyen alcohol, virus, entre ellos virus de hepatitis que tienden a ser crónicos como B, C, grasa, que es una entidad emergente seria en el país en cuanto a problema hepático, problemas autoinmunes, entre ellos son las hepatitis autoinmunes o las cirrosis biliares primaria, que las explicaremos más adelante, y no hay que dejar atrás el problema de genética como una situación de predisposición a daño hepático en la población mexicana. Lo importante de las enfermedades hepáticas es detectarlas en una fase temprana antes de que lleguen a enfermedades hepáticas crónicas. Me refiero específicamente a cirrosis. La cirrosis es la manifestación terminal de todas estas enfermedades o estas entidades que hemos mencionado y que pueden ser reversibles siempre y cuando se detecten temprano. Entendamos por reversibilidad aquel proceso en el cual el daño hepático persistente, dígase alcohol, dígase grasa, dígase inmune, dígase virus, provoca inflamación en el hígado. Esta inflamación se llama fibrosis y la fibrosis extrema es la cirrosis. Si le ponemos puntaje a la fibrosis, de 0 a 4, 4 es cirrosis. Por lo tanto, la intención de todo médico es detectarlas en fases tempranas, 3, 2, 1, para que un tratamiento oportuno evite la progresión de fases crónicas, F4, cirrosis, las cuales ya no son reversibles. ¿Qué tiene que hacer la gente para identificar tempranamente estas enfermedades? En cuanto al alcohol, solamente es tener conciencia del consumo. La población mexicana es una población susceptible a daño por alcohol. Tenemos un patrón de consumo más tendiente a ser semanal, no diario, y ese concepto crea mucho problema en la percepción del paciente a decir soy alcohólico. ¿Por qué? Porque dice nada más toma una vez a la semana, pero el que toma una vez a la semana una botella es alcohólico. También hay que tener en cuenta lo que se toma. No es lo mismo tomar cerveza, tomar tinto, tomar vodka, tomar tequila. El daño por alcohol se toma en cuenta en virtud de los grados que tiene cada bebida. Es impresionante lo que es el consumo de alcohol, el cual está empezando a los 12 años y con tendencia igual tanto en mujeres como en hombres. Entonces, el primer concepto en cuanto a daño por alcohol es tener conciencia de que estoy tomando alcohol. Aquí tenemos que tener en cuenta los virus de hepatitis que pueden tener repercusión a daño crónico, y estos son los virus específicamente el B y el C. Para B y C tenemos que tener conductas de riesgo que me hagan ser una persona susceptible de progresión de daño. Conductas de riesgo para B y C son drogas, tatuajes, punciones accidentales con agujas contaminadas, sexualidad con riesgo, es decir, sin protección, múltiples parejas, o bien ser pacientes que fueron trasplantados de órganos sólidos, dígase riñones, dígase córneas, o transfusiones sanguíneas, específicamente antes de la década de los 90. La tercera entidad es la inmunológica, y los dos grupos más importantes son las hepatitis autoinmune y la cirrosis biliares primaria, que actualmente se conocen como colangitis biliar primaria. Se le cambió el nombre porque cirrosis metía mucho ruido y la gente pensaba que era cirrótica sin ser cirrótica. Si bien la enfermedad puede ser cirrótica, es en una fase tardía de la enfermedad. Entonces se conoce como colangitis biliar primaria. Estas enfermedades son enfermedades en las cuales las personas tienen la predisposición desde el nacimiento y en alguna parte de su vida se manifiestan. No es porque hagan o dejen de hacer, no es porque consuman algún alimento o lo dejen de consumir, no. Es una información que se trae, el organismo mismo crea anticuerpos contra el hígado, lo inflama y provoca un proceso destructivo, inflamatorio y cicatricial, que es la fibrosis que hemos mencionado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si el paciente le han dicho en numerosas ocasiones es que tuvo hepatitis y ya en varias veces y se recupera y siempre la habían catalogado como hepatitis A, pues eso no es hepatitis A, probablemente es una enfermedad autoinmune que se prende y se apaga. O si de repente usted tiene un cansancio excesivo o empieza a orinar oscuro
o tiene popó blanquizca, o tiene mucha comezón en el cuerpo. Creo que esos son datos iniciales que pueden pasar desapercibidos por ser afines a muchas enfermedades y que si se detectan a tiempo pueden obligar a un tratamiento precoz. ¿Cómo se pueden detectar? Lo inicial, como a todas las enfermedades hepáticas, es hacer una química sanguínea completa que involucre pruebas de funcionamiento hepático y si las enzimas o la fosfatasa alcalina están elevadas, buscar ya intencionadamente estas entidades. Y la última entidad, quizá la más importante actualmente por lo que es la epidemiología del país, es la grasa del hígado. Hígado graso en el país es un problema muy serio. Hígado graso no es comer grasa. Hígado graso es una entidad donde los mexicanos tenemos predisposición genética a tener un riesgo mayor 3.4, 3.5 veces más que un americano, que un europeo, que un afroamericano. Somos sujetos que por la pura predisposición más una conducta de vida sedentaria, una conducta de dieta muy mal llevada, con mucha comida chatarra, con mucho ayuno, con poco ejercicio, nos hace población expuesta. El grosso de la población que ha sido graso, en más del 80-90%, es aquellos que tienen síndrome metabólico. Síndrome metabólico, ¿qué quiere decir? Son sujetos con sobrepeso, son sujetos con alteraciones en el metabolismo del azúcar, son sujetos con hipertensión, con alteraciones en el colesterol, en los triglicéridos, con alteraciones en un perfil tiroideo, presencia de ácido úrico. Dos o más de estas condiciones que les he mencionado hacen el diagnóstico de síndrome metabólico. Por lo tanto, todo sujeto que tenga alguna de estas entidades es prioritario buscar enzimas hepáticas y quizá también un ultrasonido para evidenciar la presencia de grasa e iniciar un tratamiento precoz. Entonces, hablando de enfermedades hepáticas, en la fase prevenible es buscar grupos de riesgo y buscar tratamientos oportunos con diagnósticos adecuados. Hablar de cirrosis en el país es la tercera o cuarta causa de muerte. Estamos hablando de una situación muy grave de pacientes que están abarrotando los servicios de urgencias por las complicaciones propias de la cirrosis. Aparte, estamos empezando a ver grupos de edad afectados en población económicamente activa. Empieza a haber daño hepático con cirrosis entre los 35 y 55 años de edad. Entonces, estamos hablando no solamente de pacientes que le generan costos a un hospital y al gobierno, sino de gente que deja de trabajar en una edad productiva. Entonces, obviamente aquí también el tratamiento debe ser lo más adecuado posible. Un cirrótico se le pueden hacer muchas cosas, tiene que ser visto continuamente. Un cirrótico se llama que es compensado cuando no tiene ninguna complicación, descompensado cuando presenta las complicaciones que tarde o temprano va a presentar. ¿Cuáles son estas complicaciones? La presencia de agua, se llama ascitis, tienen riesgo de cáncer, hepatocarcinoma, tienen riesgo de vomitar sangre, eso es por varices esofágicas secundaria a la cirrosis, tienen riesgo de hacer alteraciones neurológicas a manera de desorientación, agresividad, eso es encefalopatía, tienen mucho mayor riesgo de desnutrición, mucho riesgo de afección ósea a manera de osteopenia, osteoporosis, y un impacto directo en sus esferas afectivas y emocionales. Por lo tanto, en un cirrótico compensado es donde tengo que ser más agresivo. No puedo detener la enfermedad, pero sí puedo provocar que vaya más lento. A esto es buscar intencionadamente todo lo que les mencioné. Si sé que pueden hacer agua, dieta bien llevada, con un nutriólogo que sepa dar dietas para cirróticos, ultrasonido cada 6 meses para detectar que no tenga agua en el abdomen, para detectar que no tenga tumores en el hígado, endoscopía cada año para estar buscando intencionadamente las varices que pueden provocar sangrado. Si las varices se detectan, se tratan antes de que sangren, eso es manera preventiva. Y cada año estaríamos haciendo una densitometría para ver cómo está el hueso, ya que las caídas en el cirrótico son un riesgo importante de fracturas y por lo tanto condicionar una enfermedad agregada a la que hemos mencionado. Lo principal, si yo no puedo luchar contra estas complicaciones a largo plazo, pues es la prevención, porque la prevención de todas las formas que pueden llevar a daño hepático son entidades que son totalmente reversibles y eso sí tiene un impacto directo en la salud de la persona y obviamente de cualquier sistema de salud en el país.